Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En esta noche, pues me ha tocado compartir la enseñanza, la catequesis, ¿verdad? Nos vamos a poner en las manos del Señor antes de comenzar con la enseñanza, para que el Señor nos guíe, nos ilumine, para que pueda transmitir toda su sabiduría a través del mensaje que les presento esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre Santo, Padre de la vida, te pido en esta noche que derrames abundantemente tu sabiduría en esta enseñanza, que seas tú quien nos dirija. Manda tu Espíritu para que sea tu Espíritu Santo quien nos impulse con la enseñanza, que abra nuestra mente, que abra nuestros corazones, que nos dé un espíritu sencillo para comprender tus enseñanzas. Te pedimos también a la Virgencita Santa que nos acompañe para que podamos tener humildad ante esta enseñanza. Todo esto lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar el tema que me han asignado en esta noche. Es el arrepentimiento. Vamos a comenzar meditando el pensamiento de las personas malas, de las personas impías, ¿verdad? Y también vamos a reflexionar el pensamiento de las personas buenas o los justos, ¿verdad? Y luego vamos a ver dónde nos ubicamos nosotros. Vamos a empezar reflexionando el capítulo número 2 del libro de la sabiduría. Tal vez algunas palabras estén un poco diferentes a su Biblia, ya que yo estoy utilizando la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? Esta es una Biblia de estudio donde hay algunos textos un poco diferentes a la versión latinoamericana. El capítulo 2 del libro de sabiduría dice así: corta y triste es nuestra vida, la muerte del hombre no tiene remedio, y de nadie consta que haya vuelto de la tumba. Nacimos por azar, y pasaremos como si no hubiéramos existido. El soplo de nuestro aliento es humo, y el pensamiento una chispa de latido de nuestro corazón. Cuando ella se apague, el cuerpo se convertirá en ceniza, y el espíritu se desvanecerá como aire ligero. Con el tiempo nuestro nombre caerá en el olvido, y nadie se acordará de nuestras obras. Nuestra vida pasará como rastro de nube y se disipará como niebla, acosada por los rayos del sol y agobiada por su calor. Nuestro tiempo es una sombra fugaz y nuestra muerte irrevocable, porque se ha puesto el sello, nadie regresa. Venid pues y disfrutemos de los bienes presentes, gocémonos de la realidad con impaciencia juvenil. Embriaguémonos de vidas exquisitas y perfúmenos, que no se nos escape la flor primaveral. Coronémonos de rosas antes que se marchiten, que ninguno de nosotros se pierda nuestra orgía. Dejemos por todas partes huella de la alegría, que esta es nuestra suerte y nuestra herencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este segundo capítulo del libro de sabidurías podemos ver la manera de pensar del hombre malo, del hombre impío, de la persona que hoy en nuestros días es aquella que no quiere conocer de Dios, confía más en sus riquezas, confía más en su poder, confía más en el mundo, ¿verdad? Se guían por los razonamientos del mundo. Ellos viven una vida desordenada, en celebraciones, en fiestas, en una vida de adulterio, de sexualidad, disfrutando todos los placeres de la carne, ¿verdad? Y piensan
que después de esta vida, al morirse ellos, hasta ahí termina su existir, que nomás muertos se convierten en ceniza y desaparecen. Entonces creen que tienen que aprovechar esta vida, porque después de esta vida no hay otra. Hemos escuchado a mucha gente que conocemos que dicen: nadie ha regresado de la muerte, nadie puede dar fe de que hay una vida después de la muerte. Pero nosotros, hermanos, sí conocemos a alguien que sí ha regresado de la muerte, y es nuestra fe. Es Cristo Jesús, que murió, descendió a los infiernos, resucitó al tercer día y subió a los cielos, ¿verdad? Él dio testimonio de una vida eterna, ¿verdad? Y él mismo nos los enseña en su palabra, ¿verdad? De una vida inmortal. Por eso, cuando nosotros oímos hablar a estas personas que andan perdidas en el mundo, sabemos que ellos son amigos de lo malo, son amigos de todas aquellas cosas que no son agradables a Dios, ¿verdad? Y ellos ven un problema en el hombre bueno, ven un problema en el hombre justo. ¿Por qué? Porque el hombre justo lleva una vida diferente a la de ellos, una vida donde confía en Dios, donde pone su esperanza en Dios, donde su tiempo lo invierte en reuniones de la iglesia para alimentarse de la palabra, en reuniones para ir a misionar, para ir a la Santa Misa. Utilizamos nuestro tiempo para aprender cada vez más de Dios, ¿verdad? Y nos sentimos gozosos, nos sentimos felices de saber que somos hijos de Dios. Y nuestra esperanza, hermanos, está llena de inmortalidad. Nosotros sabemos que después de esta vida vamos a ir a compartir la vida eterna con Jesús, ¿verdad? Con el Padre y con el Espíritu Santo. Sabemos, tenemos la certeza. Esto nos da alegría, nos da fe, nos da esperanza. Pero, ¿qué pasa con el hombre malo? Anda perdido, anda descarriado, ¿verdad? No sabe lo que se está perdiendo. Triste es para la persona que tiene ese mal pensamiento y muere. ¿Por qué? Porque muere en la oscuridad, ¿verdad? Y tiene una vida eterna de soledad, de tristeza, de estar alejado de Dios. Él mismo dice, esa es nuestra herencia, esa es la herencia de Él. Hasta ahí llegará su existir, ¿verdad? Y de ahí todo será amargura para Él. Pero nosotros no podemos juzgar a los hombres malos. ¿Por qué? Porque quizás nosotros, antes de conocer a Cristo, antes de que Él nos llamara a su presencia, a servirle, a caminar junto a Él, quizás nosotros también llevábamos una vida desordenada, una vida movida por la carne, buscando placeres, buscando deleite, buscando poder, buscando dinero, buscando la seguridad en todo lo que el mundo nos ofrece, ¿verdad? Muchos nos comportábamos así, ¿verdad? Y aún habemos algunos que todavía no hemos podido despegarnos de algunos apegos. Por eso no podemos juzgar al hombre malo, porque uno es nuestro hermano. Dos, dice la palabra que Dios no se goza de que el hombre malo se condene, sino que Él quiere que se arrepienta y que se salve. Eso es lo que Dios quiere para todo el ser humano. Por muy malo que sea el ser humano, Dios se alegra con su arrepentimiento, ¿verdad? Y le da esa salvación tan esperada, ¿verdad? No nos vayamos a asombrar que al final del camino nosotros perseveremos hasta el final y al final encontremos algunos de los que nosotros considerábamos malos sentados a la par nuestra,
¿Por qué? Porque puede ser que en el proceso de su vida, donde nosotros ya no lo vimos, él se arrepintió, le pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó y le dio la vida eterna. Entonces debemos de ser perseverantes hasta el final. Y si tú te consideras alguien malo, hermano, te pido que te arrepientas, que le pidas perdón a Dios, que te reconcilies con Él. Y si tú te crees bueno, pues más adelante vamos a examinar, dónde estamos. Hoy vamos a meditar un poco el pensamiento del hombre bueno. Vamos a pasarnos al capítulo 3 del libro de la sabiduría. Dice: en cambio, la vida del justo está en manos de Dios, y ningún tormento lo afectará. Los insensatos pensaban que había muerto. Su tránsito les parecía una desgracia, y su partida de entre nosotros un desastre. Pero ellos estaban en la paz. Aunque la gente pensaba que eran castigados, ellos tenían total esperanza en la inmortalidad. Tras pequeñas correcciones recibirán grandes beneficios, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí, y los probó como oro en el crisol y los aceptó como sacrificio de holocausto. En el día del juicio resplandecerán y se propagarán como el fuego en un rastrojo. Gobernarán naciones, dominarán pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en Él comprenderán la verdad, y los fieles a su amor permanecerán a su lado, pues la gracia y la misericordia están destinados a sus elegidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, vamos a ver, ese es el pensamiento del hombre bueno, del hombre justo. Entonces yo me ponía a pensar, aquí está el hombre justo y aquí está el hombre malo, el impío, y hay una línea del malo hasta el justo, ¿verdad? No le podemos poner centro porque no sabemos el amor de Dios y su misericordia, dónde, cómo Él va a juzgar al ser humano. Nadie sabe quién va a ser salvo. Hay muchos que dicen que son salvos, ¿verdad? Pero no saben si en su caminar se van a caer, se van a levantar o van a perseverar hasta el final, ¿verdad? Solo Dios sabe. Entonces, en esa línea que está el hombre justo y el hombre impío, me pregunto yo, ¿dónde nos encontramos nosotros? ¿Estamos casi a mediados de la línea? ¿Estamos más cerca de llegar a ser un hombre justo o estamos más cerca de regresar al mundo? Habemos muchos que todavía extrañamos el mundo, todavía estamos pensando en las fiestas, en las celebraciones, en los relajos que hacíamos cuando estábamos en el mundo y los extrañamos, ¿verdad? O sea que estamos más cerca de alejarnos de Dios que de acercarnos a Él, ¿verdad? Hay otros hermanos que prefieren hacer su voluntad y no la voluntad de Dios, ¿verdad? O sea, ante todas las situaciones, primero hacen lo que ellos creen, nunca piden consejo en la palabra, nunca piden sabiduría, sino que se comportan como que fueran del mundo. Habemos muchos que vivimos una vida de pecado, ¿verdad? No nos hemos casado y eso no es agradable a Dios, eso es pecado para Dios, ¿verdad? Hoy en día vemos tantos jóvenes que tienen una vida sexual activa y eso no es agradable a Dios, ¿verdad? Dios quiere que la pareja se case y dentro del matrimonio haya sexualidad. Así lo ha designado Dios y así debemos recibirlo nosotros. Pero nosotros decimos, es que yo soy de mente abierta, es que hoy es normal. Nada es normal, hermano. Dios
nos estipuló su palabra, nos dio sus mandamientos, lo grabó en nuestro corazón. Ahí están. Sabemos lo que es bueno, sabemos lo que es malo, pero nosotros nos comportamos a nuestra conveniencia. Muchas veces actuamos en nuestra casa con enojo, con ira, gritamos, maltratamos a nuestros seres queridos, a nuestra esposa, a nuestros hijos, ¿verdad? Hacemos muchas cosas que no son agradables a Dios, ¿verdad? Peleamos con nuestros compañeros de trabajo, traicionamos amistades de años, ¿verdad? Muchas veces cometemos tantas cosas y no somos conscientes de ello, ¿verdad? Nuestra lengua habla cosas que ofenden, cosas que dañan, criticamos, buscamos, todo lo que está prohibido lo hacemos, pero nos llamamos cristianos. Debemos de reflexionar, hermanos, debemos de pensar cómo nosotros nos estamos comportando. Debemos hacer un examen de conciencia de lo que es nuestra vida, ¿verdad? Recordemos que Dios nos ama y Dios nos perdona. Y hoy nos tiene con vida, y mientras estemos con vida tenemos esperanza de una salvación, de arrepentirnos y de reconciliarnos con Dios. En el capítulo 15 de San Lucas vamos a leer la parábola del hijo pródigo, solo para ver cómo es el amor de Dios. No vamos a leer toda la parábola por cuestión de tiempo, pero sí una buena parte. Dice: el hijo perdido y el hijo fiel, el hijo pródigo. Dijo un hombre, tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de los jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Estando todavía lejos, lo vio su padre y conmovido corrió. Se echó en su cuello y lo besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Daos prisa, traed el mejor vestido y vestidle. Ponerle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traer el novillo cebado, matarlo y comamos y celebremos una fiesta. Porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues aquí podemos ver la actitud que debemos de tener ante nuestra falla, ante nuestro pecado, ¿verdad? Debemos reconocer que nos hemos equivocado. Debemos interiorizar en nuestro ser, en nuestro corazón, cómo es nuestro comportamiento, ¿verdad? Y debemos de realmente saber en qué estamos fallando. Hoy, en estos días, hermanos, tenemos un tiempo que ha pasado la pandemia donde no podemos tener el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? No podemos ir a confesarnos. ¿Por qué? Porque
por las medidas de seguridad y todo eso, pero podemos hacer un ritual en nuestra casa para arrepentirnos, ¿verdad? Para de corazón poderle decir a Dios: perdóname, Señor, te he ofendido, perdóname, Señor, límpiame, ¿verdad? Que el Señor vea que en nuestro corazón estoy queriendo limpiar todo lo sucio que hay en mí. Por eso hoy vamos a ver uno de los salmos en los que el Señor derrama toda su misericordia y nos da un manual de cómo debe ser nuestro comportamiento para pedir perdón, cómo debemos guiarnos. Muy bien, vamos a leer el Salmo 51, conocido por la iglesia como el Miserere. Este salmo lo escribió el rey David después de su pecado, ¿verdad? Recordamos el pecado de David que cometió con Bersabé, que mató a Urías, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Si no se recuerdan, pueden buscarlo en el segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 2 en adelante. Ahí lo pueden buscar. Pero ¿qué pasa? Se arrepiente de corazón y escribe este salmo que vamos a ver ahora. Vamos a meditarlo rápidamente por cuestiones de tiempo, hermano. Ya se me fue el tiempo de la enseñanza, pero vamos a verlo. Dice, en el capítulo 1 y 2 es la descripción del salmo. Dice, del maestro del coro, salmo de David, cuando el profeta Natán lo visitó después de haberse unido a Bersabé. En el capítulo 3 y 4 vemos una petición de perdón, una petición resumida de perdón de lo que David le está pidiendo. Y a mí me llama mucho la atención. Oigan, ¿qué dice? Piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura, borra mi pecado, lávame a fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado. Podemos ver 3 verbos que encierran esta petición de perdón. Borra mi culpa, lávame a fondo y purifícame. O sea que le está diciendo, borra de mí el pecado. Le dice, después de borrar mi pecado, lávame a fondo, que quede intachable, sin mancha, que quede blanco. Pero después de eso le dice, purifícame, que quede puro, que no quede nada, ni una bacteria, nada en mí de ese pecado, de esos pecados que he cometido. Quiero ser una persona nueva. De ahí vemos más adelante la confesión del pecado. Dice el capítulo 5, pues yo reconozco mi delito. Mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí. Pues porque seas justo cuando hablas e irreprochable cuando juzgas. Mira que nací culpable, pecador me concibió mi madre. Y tú amas la verdad en lo íntimo del ser, en mi interior me inculcas sabiduría. Ahí podemos ver que está pidiendo, que está reconociendo su pecado. Y nos recordamos de la actitud del hijo pródigo, donde el hijo pródigo interiorizó, reconoció su pecado y dijo, iré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, reconoce el pecado. Y ahí se sintió mal, ¿verdad? Se sintió que había ofendido a Dios. Se sintió mal porque en el pecado había dañado a Dios, ¿verdad? Y más adelante dice, contra ti solo pequé, ¿verdad? Si recordamos, David había pecado con Bersabé, había pecado con Urías, ¿verdad? Y pues podemos decir, o sea, no había pecado contra Dios, porque el pecado era hacia otra persona. Pero, hermanos, el pecado tiene una dimensión humana, dañamos al humano, una dimensión social,
¿verdad? Nuestro pecado daña nuestra sociedad y tiene una dimensión divina, rompe nuestra relación con Dios. Se pierde esa relación, esa armonía, esa comunicación con Dios cuando yo peco, cuando yo maltrato a mi esposa. Se pierde la relación con Dios. Cuando yo maltrato a mi hijo, se pierde la relación con Dios, ¿verdad? Tengo que pedirle perdón, tengo que confesar mi pecado, tengo que reconciliarme con Dios. No tengo que dejar guardar en mí esos pecados. Bueno, vamos a ver. De ahí dice, esa es la confesión del pecado. O sea, uno, la petición de perdón. De ahí tengo que confesar mi pecado, ¿verdad? Y no tengo que poner condiciones, ¿verdad? Sino que tengo que aceptar mi culpa. ¿Verdad? Porque dice, porque sea justo cuando hablas e irreprochable cuando juzgas. Tengo que aceptar el castigo que Dios me dé por mi falta, ¿verdad? No sé cuál puede ser, pero tengo que con humildad aceptar mi culpa. Muchas veces nosotros ofendemos a nuestra pareja, ¿verdad? Y condicionamos. Te voy a pedir perdón, pero ya no quiero que toques el tema. No quiero que me lo vayas a pasar recordando. Ya no quiero que hablemos de eso, ¿verdad? Ya, o sea, lo voy a aceptar, pero hasta ahí, ¿verdad? Eso no es arrepentirse, ¿verdad? Eso es justificarse. Yo me recuerdo cuando yo trabajaba en una empresa hace muchos años. Yo era una persona bastante irresponsable y toda la vida llegaba tarde. Y mi jefe me mandaba a llamar y me decía, ¿y qué pasó? Mire, ¿a qué horas ha venido? ¿Qué le pasó? Y entonces yo toda la vida decía, ay, que la trabazón, es que se había quedado un bus, es que fíjense que hoy había un carro, hoy había un choque. Pero eso fue de años y años de llegar tarde yo. O sea, esa era mi falta, ¿verdad? Y siempre que me llamaban me justificaba, siempre daba una justificación. Eso era, por decir, una falta, era un pecado, ¿verdad? Yo era un sinvergüenza, no me arrepentía, porque si me hubiera arrepentido no hubiera justificado lo que yo, mis actos, sino que hubiera cambiado de actitud, hubiera sido una persona diferente. Entonces el pecado hace eso, o sea, tenés que arrepentirte, aceptar tu culpa y aceptar las consecuencias de lo malo que has hecho, ¿verdad? Ok, sigamos más adelante. Vamos a ver en el capítulo 9. Dice, rocíame con hisopo hasta que quede limpio, lávame hasta blanquear más que la nieve. Devuélveme el son del gozo y la alegría. Se alegren los huesos que tú machacaste. Ahí vemos que vuelve a pedirle que lo rocíe con hisopo. El hisopo en el tiempo de los hebreos era un antiséptico, era como el alcohol, algo que purificaba. Cuando lavaban a las personas que tenían lepra, le echaban hisopo. Cuando lavaban los utensilios de los rituales, donde, ¿verdad?, le echaban hisopo. Era una planta que se parecía al orégano, parecido al orégano. Entonces, ¿qué le está diciendo ahí? O sea, rocíame con ese desinfectante, con ese que mata hasta la bacteria, hasta lo que no se ve, ¿verdad?, para que quede limpio, Señor. Lávame hasta blanquearme como la nieve, o sea, que quede pulpo. Nosotros no hemos visto la nieve, pero en la tele se mira que la nieve es blanca, resplandeciente. Entonces eso le está pidiendo el rey David a Dios. Y después le dice, devuélveme el son del gozo y la alegría. El pecado, hermanos, el pecado te quita la alegría, te quita el gozo, te hace una persona triste. Han visto muchas personas que han sufrido de algún abuso, de algún pecado, y puede ser que lo hayan confesado, pero siguen sintiéndose mal,
siguen sintiéndose tristes, ya no vuelven a ser las mismas que él, pero Dios puede hacerte volver a ser lo que antes era, volverte tu felicidad, volverte el gozo que antes tenías, ¿verdad? Solo tienes que pedírselo. Devuélveme el son del gozo y la alegría. Se alegren los huesos que tú machacaste. Se recuerdan de Ezequiel, ¿verdad? Del valle de los huesos secos, ¿verdad? Donde sopló el espíritu y los huesos empezaron a agarrar tendón, músculo, carne, ¿verdad? Eso es lo que hace el perdón, ¿verdad? El pecado mata al cuerpo, convierte el hueso seco. El perdón da vida, te da tendones, te da músculos, te da carne, te da gozo, te da alegría. Pídele al Señor que te devuelva ese gozo, que te devuelva esa alegría. El Señor es todopoderoso. Tienes que confiar en el poder de Dios. Tienes que confiar en la misericordia de Dios. Tienes que confiar en ese gran amor que el Señor te tiene. El Señor no se goza con que te condenes. El Señor se goza con que te arrepientas. El Señor se goza con que te salves. Él te quiere que estés junto a Él. Sigamos. Aparta tu vista de mis hierros y borra todas mis culpas, ¿verdad? Aparta de mi vista todo lo que es pecado, todo lo malo, todos mis errores, y borra todas mis culpas. Recordemos quién es el que borró todas nuestras culpas. Sabemos que es Cristo Jesús, que vino y borró todos nuestros pecados. ¿Para qué borró nuestros pecados? Porque si nosotros seguíamos atados a nuestros pecados, no podíamos experimentar el plan de salvación. Entonces Él viene y borra nuestras culpas, justifica todos nuestros pecados, los borra y nos deja un corazón limpio. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios actúe en nuestras vidas, para que nosotros podamos experimentar ese amor de Dios, ¿verdad? Para que nosotros sintamos ese gozo, esa alegría, ¿verdad? Para que nosotros podamos sentirnos llenos de esa gran misericordia que el Señor tiene por cada uno de nosotros. Para eso el Señor borra nuestros pecados. Solo tienes que pedírselo. En la palabra está. Continuemos. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro. No retires de mí tu Santo Espíritu. Fíjense que a mí me llamó la atención porque decía, crea en mí, oh Dios, un corazón puro, ¿verdad? Y decía yo, crear, o sea, un corazón nuevo. Pero me puse a buscar y encontré que para la cultura judía, el crear no es el mismo crear que nosotros conocemos. Pero nosotros cuando hablamos de crear, es de la nada crear algo. Pero para los judíos no. Para los judíos es ordenar, ¿verdad? Si nos vamos a la primera hoja de nuestra Biblia, en el Génesis podemos ver cuando Dios creó el mundo y dice, todo era oscuridad y confusión. Y Dios ordenó, separó las aguas de la tierra, separó la luz de la oscuridad, ¿verdad? Puso todo en su lugar. Eso es crear para la cultura hebrea. Entonces aquí cuando dice, crea en mí Dios un corazón puro, le está diciendo, Señor, crea en mí, o sea, ordena en mí mis sentimientos, ordena en mí todo lo que hay, toda la confusión que hay en mi corazón, ¿verdad? Toda esa oscuridad, ordénala. Pon todo lo malo que tengo en el basurero, ¿verdad? Que ya no sea yo una persona carnal, ¿verdad? Y más adelante dice, renueva en mi interior un espíritu firme. ¿Qué le está diciendo?
¿verdad? Que mi espíritu lo renueve, que me dé un espíritu firme, que lo que me mueva ya no sean mis deseos, de mis pasiones, mi manera carnal, que hoy lo que me impulse hacia adelante sea un espíritu firme, ¿verdad? Que ese espíritu sea el que me haga amar a Dios, amar al prójimo, ¿verdad? Ser una persona nueva. Después de esta renovación, yo quedo siendo una persona nueva, una persona limpia, una persona pura, ¿verdad? Tengo la opción de volver al pecado o de seguir a Dios. Muy bien, continuemos. Aquí vuelve a decir, miren, devuélveme el gozo de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. O sea, ya hoy ya soy una persona nueva, ¿verdad? Me voy a gozar en tu plan de salvación. Quiero caminar hacia ti, ¿verdad? Afiánzame con espíritu generoso. ¿Ok? ¿Verdad? Y de ahí, por último, antes de terminar, hermano, hay un compromiso. Si hoy eres una persona nueva, si hoy estás limpio, ¿verdad? Si ya pediste perdón y crees que el Señor te ha perdonado, y sientes, mejor dicho, que el Señor te ha perdonado y te ha dado la oportunidad de ser una persona nueva, hoy tienes que hacer un compromiso con el Señor, ¿verdad? Eres nuevo, ¿verdad? Ya no vas a ser el mismo de antes. ¿Y qué le dice aquí? Enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores volverán a ti, ¿verdad? ¿Qué dice? Hoy que soy una persona nueva, iré donde todas las personas que no te conocen, de los impíos que estuve hablando al principio, de todos aquellos que no quieren oír de ti, y llevaré tu palabra. Los visitaré y llevaré tus enseñanzas. Les contaré lo maravilloso de tu plan de salvación. Les diré cómo has cambiado mi vida, cómo has hecho una persona nueva de mí, ¿verdad? Como yo antes estuve en una vida de pecado como ellos, pero hoy me siento feliz, me siento gozoso, me siento pleno, siguiéndote, alabándote, ¿verdad? Y dice, sigue más adelante en el compromiso que he hecho. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Abre, Señor, mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Que yo lucharé por ser un hombre justo, que de mi boca ya no va a salir aquella mentira, aquella injusticia. Hoy me voy a pegar a la palabra de Dios. Esta va a ser mi manera de pensar, ¿verdad? Ya no me guiaré por el mundo, me guiaré por la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y mi vida será un aleluya, mi vida será una alabanza a Dios, ¿verdad? Seré una persona que me goza, ya no seré una persona triste, una persona perezosa, una persona desanimada, una persona entre fría y tibia, no sé cómo explicarlo, sino que seré una persona nueva que me goce y que sea testimonio del amor, del perdón, de lo que tú has hecho en mi vida. Esto dice este salmo, ¿verdad? Por eso, hermano, en estos momentos que no puedes ir al sacramento de la reconciliación, enciérrate en tu cuarto, ¿verdad? Órale al Señor, pídele perdón por tu pecado, reconoce tu pecado, pídele que te limpie, pídele que te haga una persona nueva, ¿verdad? Pídele que te devuelva el gozo, que te devuelva la alegría, que te ordene el corazón, que te dé un espíritu firme, un espíritu que sea el que te impulse a actuar el bien, a hacer cosas que le agraden a Dios, ¿verdad? A hacer una alabanza para Dios.
Solamente eso, hermanos. Ese es el mensaje. Van a disculpar el tiempo que me he tomado, pero es tan bella la palabra de Dios que yo me gozo en ella. Gloria a Dios, Señor. Hermanos, que estuvimos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.